Mi nombre es Luna Rodríguez y voy a hablar sobre los postulados generales de la escuela pitagórica. En su forma más profunda, la realidad es de naturaleza matemática. Todos aquellos que hacían parte de la escuela aseguraban que todo tenía que ver y provenía por parte de la matemática. La filosofía sirve para la purificación espiritual, algo en lo que ellos creían desde siempre. El alma puede alcanzar la unión con el divino. Ciertos símbolos tienen significado místico. Un ejemplo de esto eran las estrellas. Tenían un significado místico, pero también tenían algo que ver con la matemática. Todos los miembros de la orden deben conservar lealtad y secreto escrito. De lo contrario, tendrían, por decirlo de alguna u otra manera, una penitencia. Debido al reconocimiento obtenido por los miembros de la escuela y su influencia política, la escuela atrajo muchos enemigos hasta que por el año 500 a.C. fue incendiada. También los miembros de la escuela continuaron sus actividades como sociedad secreta hasta aproximadamente el año 400 a.C. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Angie Catalina Ariza Burgos del curso 10.2 y voy a hablar sobre los postulados sobre el problema del cosmos y el origen del universo según la escuela pitagórica. Según el pensamiento pitagórico, esto estaba dominado por las matemáticas. Eso era profundamente místico. En esa área no había acuerdos sobre el mismo. Pitágoras impartía muchas enseñanzas, pero muchos eruditos creían que la idea pitagórica de la transmisión del alma era demasiado importante para haber sido añadida por un seguidor posterior a Pitágoras. Esto era imposible determinar el origen de la doctrina pitagórica de la sustancia. La doctrina pitagórica de Anaximandro sobre la última sustancia de las cosas como lo ilimitado. Había una teoría que decía que el aire es el principio de lo ilimitado, de la oscuridad y del frío, aquello de lo que se compone el alma. Pues esto es como lo que decía la doctrina pitagórica, que es la noción del límite o lo ilimitado que tomaba forma. Buenas tardes, profesor Heiber. Soy María Paz Salazar Olivo del curso 10.2. Mi grupo lo conforma Angie Ariza, Luna Rodríguez y mi persona. Entonces yo estoy encargada de decir los representantes y filósofos y ejemplos de la escuela pitagórica. Entonces vamos a empezar con un filósofo que participó en esto que se llama Parménides. Entonces la formulación de su original manera de entender la filosofía fue expuesta en un trabajo escrito en verso sobre la naturaleza del que se conversan extensos pasajes. Al camino de la opinión que era seguido por los físicos milesios, opuesto el de la verdad enunciado en muy pocas palabras. Solo puede darse un discurso como vía de pensamiento que el ser es. De lo que es real hay que decir según Parménides que es, que existe y no es posible decir no es, porque si así fuera no podríamos entonces ni conocer ni hablar sobre ello. Otro filósofo fue Empédocles de Agrigento. Empédocles expuso su pensamiento en dos obras, sobre la naturaleza donde se recoge su cosmología y las purificaciones formada por doctrinas de carácter ético religioso fundamentadas en la creencia pitagórica de la transmigración de las almas después de la muerte del cuerpo. Aceptadas ambas premisas sustancialmente contradictorias, el problema que se le planteó
entonces a Empédocles fue cómo explicar el origen y los cambios de las cosas. Su solución fue hacer derivar todos los principios que ya existían y explicar los cambios como transformaciones de elementos también preexistentes. Otro filósofo fue Demócrito de Abdera. Al igual que Empédocles y Anaxágoras, Demócrito afirmaba la existencia de un principio múltiple. Sin embargo, negaba que éste estuviera formado por entidades diferentes entre sí, como los cuatro elementos o las homerias. Al contrario, en el modelo de Demócrito, la masa infinita que integra las semillas de los mundos está hecha en una infinidad de pequeños corpúsculos invisibles y ante todo cualitativamente indiferenciadamente, es decir, de idéntica naturaleza. Estas partículas son los átomos. Y por último vamos a hablar del filósofo Pitágoras. El pensamiento de Pitágoras lo vivimos en dos secciones: aspecto místico de su doctrina y aspecto científico de su doctrina. El aspecto místico de la doctrina pitagórica abarca los tres niveles siguientes: doctrina de la transmigración de las almas, 2, parentesco de los seres vivos y 3, reglas de abstinencia y otras prohibiciones. En la doctrina transmigración de las almas, dicen que prueban que Pitágoras creyó en la transmigración de las almas. En los parentesco de los seres vivos existen citas que demuestran que Pitágoras creía que las almas podían reencarnarse en forma de seres vivos que eran distintos al ser humano. Y en las reglas de abstinencia y otras prohibiciones, sobre la base de su creación en el parentesco de todos los seres vivos, algunos escritores tardíos atribuyeron a la secta de los pitagóricos ciertas formas de abstinencia. Y listo, profe, muchas gracias.